Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, el capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. La palabra de Dios dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las preguntas más importantes que debe responder toda persona es ¿cómo puedo estar seguro de que soy verdaderamente salvo? Y algunas preguntas de seguimiento son igualmente cruciales. Si soy verdaderamente salvo, ¿puedo estar seguro de que no perderé mi salvación? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Podemos saber si realmente son salvos y si perseverarán hasta el fin? Estas son preguntas cruciales porque se refieren a asuntos propios y del destino eterno de nuestros seres queridos. Si somos verdaderamente salvos, pero carecemos de seguridad, viviremos en constante ansiedad por el estado de nuestras almas. Por otro lado, si tú o tus seres queridos piensan que son salvos cuando no están verdaderamente salvados, estarán en el despertar más desagradable cuando algún día estén ante el Señor solo para oírle decir: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, debemos tener cuidado de no descansar en una falsa seguridad, ni de dársela a otros. Debemos obtener de Dios la verdadera seguridad acerca de nuestra salvación. Nuestro texto nos da algunas respuestas a estas preguntas. No es todo lo que está escrito sobre este tema, por supuesto. Toda la epístola de Primera de Juan fue escrita para que aquellos que habían creído en Cristo pudieran saber que tienen vida eterna. Juan da una serie de pruebas que podemos aplicarnos a nosotros mismos y también a los demás para asegurarnos de que estamos en la fe verdadera. Pero Filipenses, el capítulo 1, es un texto importante. James Boyce llama al versículo 6 uno de los 3 versículos más grandes de la Biblia que enseña la perseverancia de los santos, la enseñanza de que nadie a quien Dios haya llevado al conocimiento salvador de Jesucristo se perderá, siendo los otros 2 textos Romanos 8:38, Juan 10:27. Es tentador desarrollar estos versículos alrededor del tema del gozo, porque Pablo comienza mencionando su gozo al orar por estos creyentes. Es ciertamente notable que el enfoque de Pablo no era en él mismo. Pablo estaba en la prisión en Roma enfrentando su posible ejecución. Compañeros líderes cristianos estaban predicando en contra de Pablo por envidia y por contienda. Pero estaba Pablo lleno de gozo porque su enfoque estaba en Dios y en la fidelidad de Dios y en lo que Dios estaba haciendo con esa asamblea en Filipos. Si te sientes deprimido, una receta para el gozo es fijar tus pensamientos en la fidelidad de Dios. Si te ha utilizado en el pasado para guiar a alguien a Cristo
o para servir a un creyente, piensa en ellos y ora por su continuo crecimiento. En otras palabras, deja de enfocarte en ti mismo y enfócate en Dios y en los demás, y quedarás inundado con el gozo de Dios. Pero volviendo al otro tema de cómo podemos tener confianza en la salvación propia y ajena, el apóstol nos enseña que si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que Él la va a completar. Ahora, mi opinión sobre este tema probablemente será diferente a las opiniones que muchos de ustedes han escuchado o que muchos de ustedes creen. Algunos enseñan que una persona puede ser verdaderamente salva, pero si se aparta de Cristo, puede perder su salvación. Este punto de vista se llama arminianismo y también fue promovido por John Wesley. Creo que esta opinión es errónea. Otros enseñan que si una persona profesa fe en Cristo, es salva y por lo tanto eternamente segura. Una de las primeras cosas que compartir con esta persona es la seguridad de la salvación. Pero ellos dicen que incluso si luego se aparta y regresa al mundo sin evidencia de salvación en su vida, este punto de vista enseña que estará en el cielo algún día porque una vez salvo, siempre salvo. Y creo que esta opinión también es incompleta y por lo tanto es errónea. Creo que las Escrituras enseñan que la salvación es enteramente obra de Dios, no del hombre. El Dios que es poderoso para salvar, también es poderoso para guardar a los que Él salva. Al mismo tiempo, el enemigo engaña al falsificar la obra de Dios. Así algunos, como la semilla sembrada en terreno pedregoso y espinoso, al principio parecen salvarse, pero el tiempo prueba que no fueron verdaderamente salvos porque no perseveran llevando fruto para vida eterna. Por lo tanto, debemos tener cuidado de distinguir en nosotros y en los demás la verdadera gracia salvadora de Dios de la obra falsa del diablo. Si hay evidencia de que Dios realmente ha comenzado su obra de salvación en nosotros, entonces podemos estar seguros de que completará lo que ha comenzado. Vamos a desarrollar esto más a fondo. En primer lugar, Dios comienza la obra de salvación. El que comenzó en vosotros la buena obra. Se refiere a Dios y la obra de salvación que Él inició en el corazón de los filipenses. Ya hemos visto en Hechos del capítulo 16 cómo las familias de Lidia, del carcelero de Filipo, respondieron al Evangelio, y quizá también aquella esclava poseída por el demonio. Es la predicación de las buenas nuevas que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También vimos en nuestro primer estudio que Dios es decididamente el autor de la salvación. Nos eligió para la salvación en Cristo antes de la fundación del mundo. Envió al Salvador a su debido tiempo. Ordenó que Cristo debía morir por nuestros pecados como el único sustituto aceptable. Le prohibió a Pablo y a sus compañeros ir a ciertas áreas para predicar y en cambio los dirigió
hacia Filipos. Cuando obedecieron la dirección de Dios y le predicaron el evangelio a Lidia, el Señor le abrió el corazón para responder. Como dijo el mismo Señor Jesús claramente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dijo también, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, allá en Juan el capítulo 6. La salvación es del Señor, como dice Jonás capítulo 2. También debemos entender que el mensaje del Evangelio no es, si tienes algunos problemas en tu vida y te gustaría tener una vida más feliz, confía en Jesús. Él te dará una vida abundante. A menudo escuchamos variaciones de este tema presentado como el Evangelio, pero pasan por alto el meollo del asunto, que tiene una consecuencia mucho mayor que disfrutar de una vida feliz aquí en la tierra. El verdadero evangelio confronta nuestro problema fundamental, nuestra separación de un Dios santo debido a nuestro pecado, debido a nuestra rebelión. Si morimos en esta condición, estaremos eternamente separados de Dios, bajo su justa ira en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, proporcionó su Cordero sustituto para hacer expiación por nuestro pecado. De modo que todos los que confían en Jesucristo como Salvador y Señor son salvos del juicio de Dios. Cuando se proclaman esas buenas nuevas, el Espíritu Santo da testimonio de su verdad objetiva en los corazones de aquellos a quien el Padre atrae hacia Él. Aparte de cualquier mérito humano, Dios imparte soberanamente a esa persona una nueva naturaleza a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. Dios les concede el arrepentimiento que los lleva al conocimiento de la verdad y fe también para creerlo. Por tanto, la salvación no procede en absoluto del hombre, sino que es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se jacte. Es importante afirmar la verdadera naturaleza del Evangelio y de la salvación, porque si pensamos erróneamente que la salvación depende de nosotros o de una decisión humana, entonces esa decisión pudiera revertirse o anularse. El error arminiano es que Dios nos ha dado libre albedrío, por lo que podemos decidir por nosotros mismos si elegir a Dios o rechazarlo. Pero la Escritura es muy clara que la voluntad humana no es libre, excepto para continuar en el pecado y en la rebelión contra Dios. Incluso John Wesley cantó el gran himno de su hermano Charles, que dice: durante mucho tiempo mi espíritu aprisionado yació atado en el pecado y la oscuridad de mi naturaleza. Tu ojo difundió un rayo vivificante, me desperté, el calabozo ardía con luz, se me cayeron las cadenas, mi corazón estaba libre, me levanté, salí y te seguí. Si ustedes desean leer una
poderosa refutación de la idea del libre albedrío, lean La esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. A lo largo de más de 300 páginas, Lutero devasta implacablemente la opinión de que la salvación depende de nuestro libre albedrío. Argumenta que si dependiera de tal cosa, nunca podríamos tener la seguridad de que estamos bien con Dios. Y Lutero admite su propia miseria al creer eso durante años antes de su conversión. Y luego afirma: pero ahora que Dios ha tomado mi salvación fuera del control de mi propia voluntad y la ha puesto bajo el control de la suya, y prometió salvarme no de acuerdo con mi trabajo, no de acuerdo con mi ejecución o con mi obra, sino de acuerdo con su propia gracia y misericordia, yo tengo la cómoda certeza de que Él es fiel y no me mentirá, y que también es grande y poderoso para que ningún diablo ni ninguna oposición pueda quebrantarlo o apartarme de Él. Nadie, dice Lutero, las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, citando Juan 10. Así es que, si no todos, algunos, de hecho muchos, se salvan, mientras que por el poder del libre albedrío nadie podría salvarse, pero cada uno de nosotros perecería. Por favor, comprendan que una persona no se salva sin la fe en Cristo, pero las Escrituras enseñan claramente que cuando una persona cree en Cristo, esa fe no es el producto de su libre albedrío, sino que proviene de Dios, quien obra poderosamente la fe en nosotros. La salvación es totalmente de Dios. Pero en segundo lugar, la salvación de Dios siempre está acompañada de evidencia. La buena obra que Dios comienza se abre camino a medida que el creyente va alcanzando la madurez y se conforma progresivamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la salvación siempre va acompañada y seguida de la santificación o crecimiento en santidad. Como argumentó Jonathan Edwards en su trabajo profundo, un tratado respecto a los sentimientos religiosos, la verdadera religión en gran parte consiste en sentimientos santos, lo que quiere decir que el amor y la búsqueda de la santidad es la marca perdurable del verdadero creyente. La evidencia en los creyentes filipenses a lo que Pablo llama la atención fue su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión es la palabra participación o compañerismo, viene del griego koinonia, que significa compartir juntos en. Los filipenses habían compartido con Pablo el Evangelio, primero creyendo y siendo salvados, y luego dedicándose al Evangelio y todo lo que implica. Como todos los que son verdaderamente salvos, no eran aficionados ocasionales a la religión. Más bien estaban unidos vitalmente con el apóstol en la gran causa de Jesucristo, para que el apóstol pudiera referirse correctamente a ellos
como copartícipes, participantes en el Evangelio. Si bien hay mucha más evidencia que podría recopilarse del resto del Nuevo Testamento, yo quisiera señalar 4 líneas de evidencia de salvación contenidas en estos versículos. La primera es que la salvación siempre va acompañada de la evidencia de la comunión con Dios. Tener comunión en el Evangelio es tener comunión con Dios mismo, quien nos dio el Evangelio. El cristianismo no es solo creer en un conjunto de enseñanzas, tan esencial como es la verdad doctrinal. Es llegar a conocer al Dios vivo y verdadero, y eso a través de su Hijo Jesucristo. Como el Señor Jesús oró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O como Pablo escribió a los Corintios: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, si una persona es salva genuinamente, entra en una comunión personal con el Dios personal. La comunión implica un conocimiento progresivo de la otra persona. Crecemos para conocer a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Comunión implica pasar tiempo juntos, compartiendo nuestros pensamientos, compartiendo nuestros miedos y nuestras esperanzas más profundas con este Dios que nos conoce a fondo. Comunión implica que nos interesan las cosas que conciernen a la otra persona. Así, la evidencia de la salvación es que una persona se interesa en las cosas de Dios como se revela en su palabra. Cuando un verdadero cristiano está rodeado de otros cristianos, se deleita en hablar sobre Dios y la palabra de Dios. Si no hay interés en las cosas de Dios y no hay evidencia de comunión personal con Dios, es dudoso que una persona sea verdaderamente salva. Pero el segundo punto es que la salvación siempre va acompañada de la evidencia de la comunión con el pueblo de Dios. Al entrar en la comunión del Evangelio, los filipenses habían entrado en comunión con Pablo, con Timoteo, con Silas, con Lucas, quienes les llevaron el Evangelio. Pablo comparte sus profundos sentimientos de amor por estas personas. Su recuerdo de ello le trajo lágrimas de alegría a sus ojos y un anhelo en su corazón. No hay nada humanamente que explique este vínculo de amor entre este asiático que antes era un fanático judío y estos europeos, en su mayoría gentiles, que antes eran paganos, mundanos. Una evidencia de la salvación es que nos lleva a una comunión genuina con el pueblo de Dios, sin importar cuán diferentes sean nuestros trasfondos. Creo que esta es una prueba poderosa de la realidad del Evangelio. Todos los que conocemos a Cristo hemos tenido la experiencia de encontrarnos a alguien a quien nunca habíamos conocido antes y descubrir que esa persona también conoce a Cristo. En cuestión de minutos, a pesar de que la persona era un completo extraño, el hecho de que ambos conozcamos al Señor nos une en un vínculo de comunión que a menudo parece más cercano de lo que se siente hacia algunos miembros de nuestra familia que no conocen a Cristo. Una de las glorias de la iglesia
es que personas que de otra manera no tendrían nada en común, personas como Lidia, una empresaria, la esclava anteriormente demoníaca, el militar de carrera, el carcelero, de repente se convierten en participantes de la gracia y se unen en la gran causa del Evangelio. El tercer punto es que la salvación siempre va acompañada de la evidencia de un nuevo enfoque y esfuerzo, el Evangelio mismo. Los filipenses desde el primer día se unieron a Pablo en la comunión del Evangelio. En lugar de vivir para ellos mismos y para el placer, como antes lo hacían, ahora vivían para servir a Jesucristo, incluso frente a la gran oposición. Esta fue también la experiencia de la iglesia primitiva en Jerusalén, como lo leemos ahí en Hechos, el capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes difundiendo el Evangelio. Eso no se refiere solamente a los que llaman predicadores, se refiere a todos los creyentes. Si tu vida ha sido transformada a través del Evangelio, de modo que has experimentado el perdón de tus pecados por la gracia de Dios y has sido levantado de la muerte espiritual a la vida por el poder de Dios, entonces con los primeros apóstoles debes decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios no salva a nadie para que pueda vivir una vida feliz y egocéntrica. Cuando Él te salva, te conviertes en siervo, en esclavo del Evangelio. Tenemos diferentes dones espirituales y tenemos diferentes formas y situaciones en las que ejercitar esos dones, pero simplemente no existe tal cosa como una persona salva que no esté sirviendo al Señor y su evangelio de alguna manera. Ves toda la vida a través de la lente del evangelio. Y una forma, no la única, en que los filipenses se habían hermanado con Pablo en el evangelio fue al enviar con frecuencia ayuda financiera. Es seguro decir que si el evangelio no ha tocado tu dinero, tampoco ha tocado tu corazón, porque tu corazón está ligado a tu tesoro. Entonces, una de las evidencias poderosas del nuevo nacimiento es cuando en silencio y sin aviso público, con el deseo de agradar a Dios, comienzas a dar generosamente para apoyar la obra del Evangelio. Y el cuarto punto, la salvación siempre va acompañada de la evidencia de vivir a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Pablo dice que Dios perfeccionará la buena obra hasta el día de Jesucristo. Ese gran día cuando regrese en poder y gran gloria. Lo veremos, seremos semejantes a Él, le daremos cuenta de nuestra administración de lo que Él nos ha confiado. Todo verdadero hijo de Dios oirá esas gozosas palabras. Bien, buen esclavo y fiel, entra en el gozo de tu amo. Entonces el Señor manifestará las intenciones de los corazones de los hombres, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si piensas a menudo en la venida del Señor y en nuestro encuentro con Él en el aire,
es una evidencia poderosa de que Él ha comenzado la obra de salvación en tu corazón. Pero en tercer lugar, Dios completa la obra de salvación. Lo que Dios comienza, lo termina. Si la salvación fuera, aunque sea en parte obra del hombre, jamás se llevaría a cabo. Pero si Dios la ha comenzado y vemos evidencias de ello, entonces podemos estar seguros, ya sea en nosotros mismos o en otros, de que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dice Pablo más adelante en esta carta, es un proceso al cual nunca llegamos en esta vida, por lo que debemos avanzar hacia la madurez. La perfección no sucederá hasta que estemos con el Señor. Y el hecho de que Dios lo haga no implica que seamos pasivos. Dios está obrando y estamos trabajando con Él. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nuestra seguridad y confianza nunca está en nosotros mismos, ni en nuestro trabajo, sino solo en Dios y en las evidencias que vemos de su obra fiel en nosotros y a través de nosotros. Si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que la completará mientras continuamos participando en el Evangelio. Yo sé que un mensaje como este puede tener el efecto de sacudir la seguridad de la salvación que algunos de ustedes tenían anteriormente. Si esa seguridad fue una falsa seguridad, porque no hay evidencia de que Dios realmente haya comenzado su buena obra en ti, entonces sí debe ser sacudida. O si tu seguridad se basó en tu decisión de seguir a Cristo, en lugar de en su gracia soberana y su gracia inmerecida, o si se basó en lo que has hecho por Dios a través de tus buenas obras, en lugar de lo que Dios ha hecho por ti en la muerte de su Hijo Jesucristo, claro que necesita ser sacudida. Necesitas abandonar tu orgullo y Dios te impartirá de su gracia salvadora al creer y confiar plenamente en el Hijo, el Señor Jesucristo. Pero si puedes ver cómo Dios soberanamente, cómo Dios misericordiosamente te ha llamado hacia Él mismo y ves la evidencia de su obra a través de tu comunión en el Evangelio, entonces puedes estar seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén.